Muy bien, pues vamos a hacer la lectura de introducción a la meditación de la palabra y seguidamente pues comenzaré con la predicación. Esta se halla en Efesios capítulo 1 del 15 al 23. Como ustedes saben, pues comencé a predicar sobre Efesios. Hemos comenzado y estuvimos viendo hasta el versículo 13-14, los domingos anteriores que me tocó. Y el propósito o la intención es seguir o continuar exponiendo de una forma expositiva el libro de Efesios. Entonces, hoy vamos a estar leyendo y reflexionando en estos versículos. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al sermón. Como ustedes saben, comencé hace varios domingos, y como he dicho, esta carta, hablando de ¿qué queremos más si ya somos más que vencedores? ¿No? ¿Qué esperamos de más si ya somos más que vencedores? Y estuvimos reflexionando acerca de este himno, porque Pablo en la epístola de Efesios comienza con un himno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Pablo lo trae para incorporarlo al mensaje que quiere dar en esta epístola. Y resaltábamos que lo que Pablo hace es bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que además de ser Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? Entonces Pablo va a dejar claro por medio de este himno lo que pretende decir. Bendito Dios, porque nos bendijo en Cristo desde los lugares celestiales. Ya lo que está diciendo Pablo es, ya somos bendecidos. El cristiano ya es bendecido. Y empezamos a desarrollar algunos aspectos que Pablo resalta. Como por ejemplo, Dios nos escogió. Ya somos bendecidos y Dios nos escogió, Dios nos predestinó, Dios nos adoptó como hijos, y como Dios nos adoptó como hijos, tenemos una herencia futura, la cual no nos puede ser quitada, porque esta herencia es de Dios. Y estuvimos hablando un poco sobre lo que Primera de Pedro, si no recuerdo mal, sí, porque Pedro también habla sobre esta herencia futura que ya tenemos, no que tendremos, sino que ya estamos experimentando. Y Pedro dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada,
inmarcesible y está reservada en los cielos. Y ahora Pablo va a decir que la seguridad del creyente que asegura esa herencia es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Versículo 13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea, el sello, la garantía, lo que nos dice que somos auténticos hijos de Dios, por tanto, elegidos, adoptados, predestinados para una herencia, es el Espíritu Santo. Es la garantía de nuestra salvación. Y ahora el versículo 15, después de Pablo haber estado hablando sobre este himno, va a decir: por esta causa, por esto que hemos estado diciendo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, habiendo oído. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso. Esto es una de las 4 cartas que se llaman cartas de la prisión. Pablo está preso. Y como podemos ver en Efesios, al final del capítulo 6, Pablo tiene noticias de las iglesias porque hay mensajeros que van a él y les traen noticias y llevan noticias. En este caso, Tíquico, versículo 21, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces vemos que hay una correspondencia, que Pablo no está escribiendo imaginándose cómo estarían las iglesias, sino que Pablo realmente escribe con pleno conocimiento de qué está sucediendo en las iglesias, porque hay mensajeros que van y vienen. Pero dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. He titulado este sermón: la fe de los cristianos mueve al amor. Y solamente vamos a estar reflexionando en 2 versículos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Qué significa fe? Bueno, como ya hemos dicho varias veces, el vocablo fe en griego puede significar efectivamente fe, una creencia, puede significar fidelidad, alguien que es fiel, o puede significar también confianza. En este caso, Pablo está exponiendo la realidad de estos cristianos. Está diciendo que efectivamente tienen fe en Jesucristo, pero no está hablando de una fe salvífica, porque de hecho ya son hermanos. No podría ser una fe salvífica porque Pablo da por hecho que son cristianos. Entonces, si ellos ya son cristianos, por tanto tienen fe salvífica, ¿de qué fe está hablando Pablo? Bueno, está indicando la fidelidad que tienen en el Señor Jesús. Pablo está diciendo y corroborando que son fieles al Señor, que tienen confianza en el Señor.
Por esta causa también yo, de nuevo lo voy a leer, habiendo oído vuestra fe, vuestra fidelidad, vuestro seguimiento al Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo lo que está indicando es algo muy... Me voy a usar de esta figura. Pablo está diciendo que la fe que ellos tienen es una fe vertical. Ellos que están aquí tienen fe en Cristo. Siguen a Cristo. Su fe es una fe vertical que mira al Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero, mire esto, al mismo tiempo, lo que está diciendo Pablo es que esta fe vertical se traduce en horizontal. No sé si todavía no lo vemos claro. La fe vertical en Dios me hace tener una actuación en horizontal con mis hermanos. ¿Lo ven? Verticalidad, horizontalidad. La fe se extiende por las obras. Vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Entonces Pablo está indicando que la relación vertical de ellos con el Señor se amplifica a una relación horizontal en amor a los hermanos. Lo voy a leer de nuevo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, verticalidad, y de vuestro amor para con todos los santos, extensión, no ceso de dar gracias por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vámonos a otro ejemplo. Vámonos a la iglesia de Tesalónica. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y Pablo dice de los tesalonicenses, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y miren esto, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea, quiere decir que daban testimonio, cuando Pablo estaba en otras iglesias, hablaban de el comportamiento, la fe, el amor de estos hermanos en Tesalónica como ejemplo, los ponía como ejemplo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El punto de que la iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba atravesando persecución por su fe, por su creencia en Cristo, por su seguimiento a Cristo, por su obediencia a la normativa de Cristo, por ser distintos en una sociedad corrupta. Y claro, cuando tú eres distinto en una sociedad corrupta, pues a los corruptos no les caes bien. Porque si el corrupto, lo normal es robar y tú haces un juicio equilibrado según los mandamientos de Dios de que robar es pecado, tú no vas a ser bien visto en esa sociedad. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por tanto, como la fe en Cristo es una fe a contracorriente del sistema caído que el hombre ha hecho a su imagen y semejanza, el cristiano no es agradable a los ojos de ellos. Y esto le estaba sucediendo a la iglesia en Tesalónica. Persecuciones y tribulaciones. Y ojo, lo pone en plural
no dice persecución o tribulación. Persecuciones varias, porque hay varios tipos de persecuciones y por tanto varios tipos de tribulaciones. La tribulación es un momento que nadie nos gusta atravesar, un momento en que nos turba toda nuestra vida, nos mueve todo nuestro piso y nos hace vivir con preocupación, miedo, ansiedad, dolor, sufrimiento. Estos hermanos estaban atravesando eso por causa de la fe. Sin embargo, dice que la fe de ellos, de los tesalonicenses, en medio de su contexto de sufrimiento, de tribulación, estaba creciendo. Y como la fe de ellos crecía, también crecía su amor por todos los hermanos. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que la fe no es algo estático, sino que es dinámico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la fe tiene etapas. Aquí he resumido algunas etapas de la fe, y creo que todos nos vamos a sentir identificados. Primero, cuando la persona escucha sobre Dios y el Evangelio. ¿Te acuerdas cuando escuchaste por primera vez de Dios, del Evangelio? Tú no eras una persona de fe, tal vez eras un religioso. Porque nuestra querida España, la tradición de nuestra querida España es una tradición religiosa, no de fe, sino de religiosidad. Entonces, aquí todos y cada uno de nosotros, también los hermanos de fuera, también en sus países tienen la tradición hermosa de nuestra querida España. Entonces, han tenido todos los que estamos aquí, entendemos lo que hablamos. Y antes, cuando escuchamos la fe en Dios, no éramos personas que conociéramos a Dios. Tuvimos que escuchar el Evangelio. El segundo paso es cuando la persona que ha escuchado por primera vez de una forma clara el Evangelio, la persona evalúa lo que ha escuchado. Porque tiene que haber un proceso en el intelecto de entender lo que he escuchado. En este punto digo aquí, es correcto investigar acerca de la veracidad histórica de Cristo para fortalecer la verdad que hemos escuchado. El tercer punto, una vez que hemos escuchado, lo hemos reflexionado en nuestra mente, el Espíritu Santo hace su trabajo de convencimiento en la persona. Recordemos las palabras del Señor, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que hace en nosotros la obra de convencimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo me ha convencido, me regenera, ya soy salvo. Pero tengo una fe inicial vibrante. Eso que se dice, el primer amor. Eso que se va apagando con el largo del tiempo, pero que tenemos que redescubrir. Esa fe vibrante, pero con un conocimiento pequeño. Ese conocimiento pequeño es vibrante. Estamos emocionados y leemos el Evangelio, lo leemos de arriba abajo, de derecha a izquierda, y estamos enamorados del Señor, pero no conocemos mucho aún. La fe en Dios es solidificada mediante la relación personal y el estudio bíblico. Entonces, el punto 5 es que la persona va creciendo en su fe por el conocimiento que va teniendo de la lectura de la palabra de Dios. Ya no es una fe crédula, que se cree todo lo que le dice, sino que es una fe que está afianzada en la lógica de la fe del Evangelio. La fe inicial que teníamos se trastorna o se transforma en confianza. ¿Y cómo es esto? Por medio de las circunstancias de la vida. Sí, el dolor es el que afirma nuestra fe, como le sucedía a los hermanos en Tesalónica. Entonces, el último punto de las etapas de la fe deja de ser una fe como una simple creencia en Dios y se convierte en una vivencia profunda, una realidad plena que rige la vida de la persona. Yo ya no rijo mi fe, una fe madura, sino que mi fe
O sea, mi vivencia profunda en relación con Dios es ya la que rige mi vida y me conforma a cómo es Cristo. Diferentes etapas de la fe. Entonces, los tesalonicenses habían atravesado crisis por su fe en Cristo y habían ¿qué? Madurado. Y lo demostraban por su conducta imitante de Dios. ¿Cómo? Amando a los hermanos. Entonces, el primer punto. La fe, entendida como una vida de relación con Dios, no entendida como una fe mental. Ya en este sermón, cuando hablemos de fe, vamos a hablar de una vida de relación con Dios, una vida de seguimiento a Dios. Esa es la vida de fe, de fidelidad, de compromiso. La vida de fe, entonces, debe mover al cristiano al amor. ¿Por qué? Bueno, primera de Juan 4:8 dice, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor y el cristiano, o sea, yo tengo una vida directamente proporcional, vamos a usar las matemáticas, con Dios, esto me va a dar resultado que yo voy a amar lo que Dios ama. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, va a dar resultado, ya no lo voy a decir yo en primera persona, sino va a dar resultado en ti, en que si tienes una relación con Dios vibrante, plena, buena, creciente, vas a amar lo que Dios ama. ¿Sí? Amén. Bien. Desde el comienzo del Génesis, ya podemos ver a este Dios del cual Juan dice que Dios es amor, ya podemos ver a Dios encontrándolo, buscando al hombre. ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás, Adán? No, me escondí porque tuve miedo. Dios buscando al hombre. Dios no necesita de nada. El hombre se corrompió. Dios podía haber dicho, listo, te borro y hago otra cosa. Sin embargo, Dios ama al hombre y lo busca. ¿Dónde estás tú, Adán? Podemos verlo en las promesas, podemos verlo en los pactos que Dios hizo con su pueblo, pero podemos verlo en un texto en Oseas que me maravilla cada vez que lo leo. Oseas 11, mira lo que dice Dios. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a caminar al mismo Efraín, o sea, a su pueblo, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, o sea, como el que le quitó la pesada carga, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerme. Mira lo que dice el Señor. Si yo hubiera sido Dios, menos mal que yo no soy Dios. Si yo hubiera sido Dios, quemo al pueblo inmediatamente. Y yo creo que tú también, porque tenemos el mismo corazón de pecado. Pero mira lo que dice Dios. ¿Cómo podré yo abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboín, o sea, unas ciudades? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Dios es amor.
que aún habiendo sido insultado por su pueblo, porque es que creo que no, como humanos tenemos esa limitación, no podemos entender qué significa la totalidad de la gloria de Dios. Pero significa lo que Dios le dijo a Moisés: ¡Hey, Moisés, si me ves, te mueres! Nadie me puede ver y quedar vivo. O sea, ¿cómo es la gloria, la inmensidad, la majestad de Dios, el poder de Dios? No lo podemos entender. Pues así de grande es el amor de Dios. Pero también su justicia. No olvidemos esto. Y Juan está diciendo: Dios es amor. Dios es amor. Y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también habla del amor de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y lo que Juan está haciendo aquí es algo muy interesante, porque Juan no puede explicar. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho o ha pensado, ¿qué significa la expresión porque de tal manera? En el original, como está escrito, ¿sabe lo que significa? Es una composición que implica que el autor no sabe expresar la grandeza del amor de Dios. Juan tuvo que usar palabras que no llegaban ni siquiera a explicar lo que él tenía en mente. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que tiene una idea en la cabeza y no sabe cómo explicarla? Bueno, a Juan le pasó lo mismo. Juan no sabía explicar el gran amor de Dios. Y dice, de tal forma. Pero Juan, ¿cómo es de esa tal forma? No lo sé, pero de tal forma. Así, de tal forma. De tal forma Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Estaba Juan, cuando escribía esto, maravillado. Dios es amor. Y Juan no supo ni siquiera explicarlo, que se tuvo que agarrar esas palabras y expresarlo de la forma que sabía, de tal forma, así de grande. ¿Cómo? De tal forma. De tal forma que el mismo Padre envió a su propio Hijo a morir por mí. Si Juan estuviera aquí hoy, a lo mejor nos preguntaría, ¿quién de ustedes enviaría a un hijo suyo a morir por otra persona para que la otra persona no muera? O en tiempos de COVID, ¿quién de ustedes diría, yo pongo a mi hijo para que muera en lugar de todas las miles de personas? No, quizá nosotros diríamos que el mundo siga su curso, que muera quien tenga que morir, pero que mi familia no se toque, ¿cierto? Dios no hizo eso. Dios dio a su Hijo. Y por eso Juan está asombrado que escribe estas palabras. Estas palabras que ni siquiera puede pronunciar. No hay palabras para hablar del amor de Dios. Entonces, ¿en qué consiste el amor? Bueno, pues Pablo va a hablar sobre esto. Porque si estamos hablando que la fe tiene que producir amor, y estamos hablando que Dios es amor, y que si nosotros amamos a Dios tenemos que amar a los hermanos, bueno, pues tenemos que tener una definición por lo menos de qué es el amor. Y Pablo va a darla en 1 Corintios 13, el texto que todos conocemos. Pablo está hablando en una iglesia que se están peleando por los dones. Por eso el capítulo 13 está en medio del capítulo 12 y el capítulo 14, los cuales 12 y 14 están hablando de los dones. Y Pablo introduce el capítulo 13 ahí en medio para decir, ¡hey, paz! Tranquilos, ustedes no han entendido todavía. Se están peleando por dones en la iglesia cuando están desconociendo que lo que prima en la iglesia es el amor. Y que si existe iglesia es por el amor de Dios que nos tuvo. Entonces Pablo va a hablar del amor y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no quiere decir que haya lenguas angélicas, es una hipérbole, eso lo explicaremos en otro día. Y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena, que no dice nada. ¿No? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, es una hipérbole, nadie puede tener todos los misterios y toda la ciencia sino solo Dios. Por eso Pablo está usando de esta figura retórica. Hipérbole, ¿para qué? Para hablar del punto principal, el amor. Y no tengo amor, pues no, nada soy.
Si repartiese todos mis bienes a los pobres para dar de comer a todo el mundo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora va a hablar de lo que significa el amor. El amor es sufrido. El amor es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Por qué? Porque el amor no busca lo suyo. El amor no busca su propia satisfacción. ¿Qué satisfacción tenía Dios cuando hemos hablado de Oseas? ¿Qué satisfacción tenía Dios en medio de un pueblo que sacrificaba a otros dioses? Dios no tenía satisfacción en ese pueblo, sin embargo, tenía amor por ese pueblo. Daba amor por ese pueblo. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de lo injusto, pero se goza en la verdad. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ordenó, no sugirió, ordenó. En Juan 13, Él dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué forma, Señor? Porque me puedo amar de cualquier forma. No, para que no tengáis dudas. Como yo os he amado. El Señor pone la norma. De la misma manera que yo os he amado, ustedes tienen que amarse. ¿Cómo nos amó el Señor? Entregando todo. Por tanto, el tercer punto, mi amor por el hermano, o sea, por usted, pero el suyo para mí también, esto es recíproco, aumentará cuando más intimidad tenga con el Señor. Mientras más cerca estoy de una chimenea, ¿qué pasa? Más calentito tengo. Mientras estoy más cerca del Señor, más recibo del Señor y más soy conformado a cómo es el Señor. ¿Por qué hay entonces cristianos con falta de amor? Bueno, eso, y ahora no se moleste usted conmigo, porque usted puede decir, uy, mira lo que ha dicho el Raúl, me ha dicho que no soy cristiano. No, yo no estoy diciendo eso. Si se tiene que enfadar, enfádese no conmigo, sino con Juan, que escribió Primera de Juan. Juan a mí me fascina porque es un hombre que dice, lo blanco, blanco, lo negro, negro. Aquí no hay medias tintas, señoras y señores. Eso es lo que Juan va a hacer en su primera carta. Y Juan está diciendo, ustedes que dicen que conocen a Dios, no se equivoquen. Si no amas, no conoces. Eso es lo que Juan dice. No se enfade conmigo. Si se enfade, enfádese con Dios, que permitió a Juan escribir eso. Juan lo dice claro. Mira, Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Pero mira lo que dice. El que no ama permanece en muerte. Cuatro, 7 y 8. Va a decir esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y termino con Santiago. Hemos hecho un buen recorrido. Génesis, Oseas, Juan, el Evangelio, Efesios, Corintios, todo para que usted vea que no soy yo el que está hablando esto, sino la palabra del Señor. Santiago va a decir algo muy importante. Todos lo conocemos, pero lo quiero leer. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago se está haciendo esa pregunta. ¿Podrá la fe que dice tener salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros, paréntesis, que dice que tiene fe, le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lutero tuvo un problema con esta carta porque él creía, luego se reconcilió con esta carta, pero él creía que como él venía de un trasfondo católico romano, apostólico romano, pues decía, no, esta carta es una carta de paja porque lo está contradiciendo a Romanos por la justificación por la fe. No, Santiago no está contradiciendo, Santiago está diciendo, si eres justificado por la fe, entonces tu fe que te ha justificado y tienes una relación directa con Dios, tiene que producir obras. Conclusión. Y quiero leerlo para que no se me vaya a ningún punto. La iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosas, por ejemplo, también Pablo hace alusión a su fe y al amor. Y la carta a los Efesios muestran comunidades de fe real que entendieron que la fe no es solamente algo de ejecución privada. Aquí, yo tengo fe y ya está. No. Sino algo que se debe proyectar y salpicar a otros. La fe real, la fe cultivada en secreto, como dijo el Señor Jesús, producirá resultados en público. Porque esa fe es la que escucha atentamente la suave voz del Espíritu que nos lleva a las palabras de Jesús. Ámense unos a otros como yo os he amado. Pero también esas palabras que dicen, vayan y hagan discípulos a todo lugar. La fe de la que habla Pablo es una fe que impulsa a la acción, que no se queda estática, sino dinamiza todo el ser de la persona, lo impulsa a darse a otros para buscar el bien. La fe genuina es aquella que cumple con el mandato del Señor. Y puedo descubrir si realmente tengo fe salvadora, o sea, puedo descubrir si realmente soy hijo e hija de Dios y no vivo en una religiosidad. Cuando me analizo y veo en una acción sincera si realmente amo como Dios pide que ame a mi hermano, a mi hermana, a mis amigos, a mi esposa o a tu esposo. ¿Cómo voy a responder ante tal estado de llamamiento? ¿Cómo estoy amando? ¿Se alegra el Padre con mi seguimiento en el amor? Estas son preguntas que deben resonar en la mente y corazón de cada cristiano hoy. Amén. Amén. Amén.